Volví a invitar a Nico Moñi a hacer el segmento de divulgación e historia, a los amigos de Historia Problema, porque si bien en la historia reciente argentina no hubo un acontecimiento tan grave como este, no es un dato aislado de la realidad política argentina, sucedió en otras épocas de la historia y tampoco es un dato aislado de lo que pasa en el mundo hoy, de lo que pasó en el mundo anteriormente y de lo que pasó en América Latina. Nico, buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Y bueno, como venías diciendo, efectivamente fue una gran sorpresa, vamos a decirlo si es la palabra que le corresponde, pero no podemos decir que quizás no había elementos que nos podían anticipar que esto podía llegar a pasar, ¿no? De hecho, creo que la hipótesis primera que algunos miembros de la oposición o algunos ahí que en Twitter, que siempre es un caldo para todo tipo de opiniones, de que pudo ser armado, que pudo haber sido parte del mismo gobierno para martirizarse, fue rápidamente descartada cuando apenas iba avanzando la investigación. Íbamos notando que habían varias cosas raras, ¿no? Desde ya que el arma fue disparada, que la posibilidad de que el tiro hubiera salido era realmente altísima. Sí, era latente. Según mi viejo, que sabe bastante de armas, lo que hizo fue cargar... primero remontarla y después poner el cartucho. Dice que por eso no salió. Porque tenía 5 balas dentro del cargador de la pistola. Increíble. Es decir, digo, de cualquier punto de vista es increíble. Cuando te enteraste, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación te atravesó? La primera fue de como decía, de absoluta sorpresa. Es decir, creo que cuando uno... como vos decías, se dedica a estudiar y a trabajar con política, historia política, y está todo el tiempo tratando de analizar. Hay que decir también, uno tiene menos implicancias, quizá, es decir, emocionales directas. Sí. Pero lo primero fue empezar a chequear todo, a buscar todo, a ver realmente qué había pasado. Como me enteré primero por WhatsApp, como seguramente la gran mayoría. Tenemos imágenes que pasó Chispita, creo, de lo de ayer, Cami. Lo primero que me pasó es sentir, empezar a analizar la información y decir, esto es cierto, digo, qué pasó, ver los videos, empezar a analizarlos. Y ahí una de las primeras cosas que llamó la atención, y si querés podemos empezar a charlar, es, la primera pregunta, es ¿quién fue la persona que disparó? ¿Fue un fanático como el de John Lennon? Si era orquestado? Bueno, hoy en día es muy fácil analizar. Ya casi está descartado esa hipótesis. Está muy descartada esa hipótesis, sí. Pero digo, ¿por qué? Hoy en día nosotros contamos con una herramienta que a veces la tomamos como un peligro, también la tomamos como una palanca de información, que son las redes sociales. Sí. Donde uno enseguida puede saber quién es la persona, porque viéndole la cara, ya salieron notas que hizo esta persona 2 semanas atrás, ya salieron sus perfiles de Instagram, de Facebook y de Twitter, y de hecho ahí apareció una marca que me parece que es importante que empecemos a analizar y que está relacionada con la columna que hicimos ayer, que no es menor y que tiene que ver con las conexiones que esta persona tiene con su ideología política. Y ahí es cuando uno ya empieza a descartar, ¿no? Uno ya empieza a rascar y dice, esta persona no es cualquier persona. Después uno habrá ver si la justicia logra probar conexiones de esta persona con extras, con políticos, con alguien que lo podría haber mandado a esta situación, pero sabemos que el leitmotiv de esta persona o lo que lo motivó a hacer esto, efectivamente algo tiene que ver con la propia ideología de esta persona. Tatuajes con simbología nazi, específicamente. Y empezamos por ahí. Al principio pasan desapercibidos. Nosotros trajimos una imagen que habla sobre los tatuajes de esta persona, o que muestra qué tatuajes tiene. Y es interesante empezar a verlos porque normalmente no estamos familiarizados con estos tatuajes. Yo ayer decía que, por ejemplo, una esvástica nazi es algo que es absolutamente conocido por toda la sociedad. Y cuando uno ve una esvástica nazi, enseguida dice, bueno, este es un nazi, un fascista. Un neofascista, un skinhead. ¿Te acordás que en su época eran los skinhead? Por lo menos, algunos decían, tenían como una ideología. Y no se llega a ver bien en la imagen, pero esta persona tiene tatuada en el codo. En el codo acá. Sí. Tiene el codo, que ahí la segunda imagen muestra, es el afamado sol negro. Sol negro. El sol negro, uno lo ve así y dice, la verdad que parece algo arquitectónico, una flor ahí que no simboliza nada.
Es un símbolo germánico antiguo que se usaba en los escudos del pueblo germánico. Algunos también lo relacionan al pueblo vikingo, que es un poquito posterior, pero está relacionado a pueblos muy antiguos del norte. Podríamos llamar, con muchas comillas, como el pueblo indígena de lo que hoy es Alemania, de lo que es toda esa zona, que nosotros decíamos que Hitler permanentemente había buscado reunificar. El famoso pueblo ario en la teoría nazi. Todo ese pueblo antiguo, uno de los símbolos de ese pueblo era de este sol negro, y que los nazis lo usaron principalmente en su... Lo apropiaron, como apropiaron, por ejemplo, el símbolo de la esvástica, como apropiaron otros símbolos, que ahora vamos a ver otro que tiene tatuado. Y este símbolo no es casualidad, digo, porque los nazis lo tienen representados en un castillo que usaron en su momento como búnker, digamos, como búnker de lo que sería parte del ejército nazi. El castillo está en Bebelsburg, que es en la zona más cerca de Holanda, podríamos decir hoy. Y si nosotros miramos en el piso, ahí yo tengo esa imagen que está ahí posando. Esa es la imagen del castillo de Bebelsburg, donde está el sol negro en el medio. Ahí en el piso, ahí se lo ve. Esa es la mejor imagen que encontré en internet. Sí. Simplemente para mostrarlo, bueno, el castillo además tiene esvásticas, tiene otras cosas. Ese sol negro lo tenía en uno de los codos. Ese sol negro lo tiene en el codo, y no es solo eso, sino que en internet, en los últimos años, se difunde ese sol negro como una forma de tener un poco de... o demostrar que yo tengo simpatía con el nazismo, con esas ideas, sin ser ultra explícito, sin que el resto me diga, nazi, tenés una esvástica. Es como que estaba bastante solapado. Algunos lo llaman como un criptonazismo, ni siquiera neonazismo. Un criptonazismo, no cripto por las criptomonedas, sí. Sino como algo codificado. Y de hecho, algo de lo que charlábamos ayer, y es que un código que están usando hoy muchos miembros del batallón de Azov de Ucrania, que es un batallón especial, no es que todos los soldados ucranianos, sino este batallón considerado neonazi, los soldados tienen tatuado el sol negro en el brazo. El batallón de Azov tiene tatuado ese mismo sol negro que tiene el que intentó asesinar a Cristina. Exactamente. Entonces, digo, todas estas conexiones que parecen así como si fuera una teoría de conspiración, no lo son tanto, porque en internet hay muchos sistemas de foro, no es el único Twitter. Hay algunos que son un poco más... Qué debate eso, ¿no? ¿Hasta dónde llega la libertad? Si la libertad tiene que sostener o tolerar el totalitarismo, el nazismo explícito, ¿no? Y bueno, esta gente se ampara en esta idea de la defensa de la libertad de expresión para decir, estas son mis ideas y tenés que respetarlas. Entonces, bajo este tipo de logos, de imágenes, se esconde una ideología absolutamente supremacista, de ultraderecha, y que... obviamente lleva a extremos y a fanatismos. Obviamente no estamos diciendo acá que son lo que explican en absoluto todo lo que esto sucede, pero sí que en estos foros se invita mucho a la acción directa. Se invita permanentemente a tomar acción, es decir, no solo una cuestión propagandística, sino a tomar acción y decir, yo voy... a efectuar crímenes de odio directamente. Por mis propias manos lo voy a hacer. Y esto se ha visto en otros casos de terrorismos más grupales, como en Nueva Zelanda, este chico que publicó en Instagram cuando entraba a una mezquita y masacraba gente. Se han visto obviamente en Estados Unidos, pero que están cobrando mucha fuerza en esta internet que está medio por debajo. En la Brasil de Bolsonaro pasaron algunas situaciones similares también. Pasaron situaciones similares, hay que ver estos nexos, pero es real que hoy en internet uno puede encontrar esos nexos que quizá de otra forma estaban mucho más censurados de otra forma. Y el otro tatuaje que tiene este chico es una cruz, que es una cruz negra, que es la afamada cruz de hierro que se usaba en el ejército alemán, que se dejó de usar con el nazismo, pero que nosotros la relacionamos siempre. Cruz de hierro se llama. Esa cruz de hierro, si uno la mira, es muy posible que le recuerde la imagen de Otto von Bismarck. Sí. Bien, el soldado, soldado prusiano que fue... El canciller Bismarck de las primeras glorias del imperio. Bueno, que fue yo iba a decir el líder, bueno, para no decir el del segundo Reich. Claro. Bien, Hitler recordamos que es el tercer Reich. Reich significa imperio. Bismarck era el padre de la Realpolitik, dicen algunos. Exacto, sí, tiene, es muy afamado, digo, desde lo que, de cómo quizás fue el primero que logró reunificar después del imperio germánico, que había sido el primer Reich.
Claro, posterior a las unificaciones de 1830, 1870, que se dieron también no solo en Alemania, sino en Italia, en otros países de Europa. Exactamente, en Italia en los 60. Con Garibaldi. Y demás. En Francia en los 70, bueno, nosotros relacionamos mucho esta cruz a Bismarck, pero se siguió usando durante el nazismo y de hecho fue un símbolo fuerte del nazismo. De hecho, se hizo una condecoración que se le daba a los civiles muy valientes. Entonces, la Cruz de Hierro era un símbolo que quedó muy impregnada de nazismo y de crímenes de guerra. Exactamente, a tal punto que el ejército alemán, por más que era previo al nazismo, dejó de usarla. O sea, el ejército alemán no usa ¿Dónde la tiene esa cruz? ¿En qué parte? La tiene, creo que en la mano, tatuada. No sé si podemos volver a la primera imagen. Creo que la tiene tatuada en la mano. Como un símbolo que no es menor. Eso ya es más nazismo explícito que el sol ahí negro. Está, ahí en la mano derecha. En la mano izquierda, que no lo traje para comentarlo, pero porque es más largo, pero tiene tatuado el martillo de Thor. Estaba indignado yo además de todo lo que contaba, porque mirá el nombre de el alias. Sí, cuando vi que era Salim. El alias en Instagram, porque no sé cuánto Montiel y se clavó Salim encima. Cuando vi que era Salim dije, no le voy a escribir a Luciano a ver si es primo o algo. Qué bronca. Pero bueno, más o menos como para cerrar. Ahí se ve, mirá, ahí se ve mala. Para cerrar el concepto, muy bueno ese zoom. Bueno, ahí vemos, en el codo tiene el sol negro, en la mano tiene la Cruz de Hierro y ahí en la otra mano tiene el martillo de Thor. El martillo de Thor. Este martillo nórdico, obviamente que nosotros lo tomamos, ya lo conocemos como un... Está loco la autopercepción vikinga tiene una distorsión en su espejo tremenda. Bueno, hay otra cosa. Pasa con el neonazismo mucho. Vamos eso, de vuelta. En Perú, en Bolivia, en muchos lugares. El neonazismo y esta cuestión de lo nórdico, lo antiguo... Lo nórdico germano, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de que el nazismo se reconoce como este pueblo antiguo que ayer decíamos, del 9 después de Cristo, que es un problema que a veces tienen las nacionalidades europeas, con esta cosa de que se tiran tan atrás con esencialismos, que terminan siendo como pseudo religiones, terminan siendo como, ya supera el límite de lo que es una construcción nacional, podemos decir tradicional, porque a nosotros en América la construcción nacional tiene 200 años, es decir, tiene otro tenor, va por otro lado, más política. También estos lados van por esencialismos muy antiguos y lo nórdico entra por ese lado claramente, digamos. Entonces hay una relación entre neonazis y lo nórdico que es enorme, digamos. Aunque si uno se va hacia atrás y empieza a investigar los movimientos poblacionales y empieza a investigar las cuestiones históricas de las etnias, hay una teoría muy fuerte que dice que en realidad todo lo nórdico, todo lo germánico viene de la India, digamos. Bueno, es que sí, porque bueno, el pueblo ario viene del norte de la India en sí. Es que, a ver, digo, hay un genetista que lo recomiendo y nos seguimos metiendo acá, pero se llama Spencer Wells, que tiene un título muy sugestivo para una charla TED que tiene, que es muy buena. Dice, bajo la piel somos todos africanos. Es decir, cuando el origen, este juego de irse cada vez más atrás, te termina que todos, hay una sola especie humana hoy en día. Entonces, este juego esencialista de yo soy de acá, yo soy de acá. Darwinismo social, que en la práctica es nazismo. No existe, decir que porque mi abuelo era italiano yo tengo sangre italiana, no sirve a la hora de hacer papeles, que está buenísimo, pero después, culturalmente a mí no me cambia nada, digamos. Mi cultura es del lugar donde yo nací, con quien gente me rodeé, porque es una construcción social, Yendo a la gente.